Dios me lo bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Gracias por escuchar estas enseñanzas. Espero que sean de edificación para sus vidas y que las puedan compartir con otras personas. La serie que estamos desarrollando tiene como título El Ministerio Cristiano. Y en videos anteriores he hablado sobre qué es el ministerio cristiano. ¿Qué dice la Biblia acerca del ministerio? Razones para ejercer nuestro ministerio. Y en este video voy a hablar sobre qué determina nuestro ministerio o nuestros dones. En primer lugar, nuestro ministerio o nuestros dones espirituales son determinados por Dios. O sea, Él es quien nos da dones y ministerios. Mateo capítulo 3, versículo 13 y 14 dice que Jesús llamó así a los que Él quiso para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. O sea, Jesús escoge un grupo de 12 personas a los cuales Él llama apóstoles para que estén con Él, ser capacitados y después enviarlos a predicar, a hacer la obra del ministerio. En Efesios 4:7 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, cada persona tiene un don de parte de Dios. Efesios 4:8 dice, subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Aquí tenemos nosotros los 5 ministerios. En 1 Corintios 12 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu. O sea, cuando habla de la manifestación, está hablando de los dones espirituales. Todos estos versículos que hemos leído establecen que Dios es quien determina nuestro ministerio y que el Espíritu Santo nos capacita con dones espirituales para que podamos ejercer nuestro ministerio. Y estos dones y ministerios, por supuesto, son para la edificación del cuerpo de Cristo. En Romanos capítulo 12, versículos 3 al 8, y en 1 Corintios capítulo 11, capítulo 12, versículos 1 al 11, encontramos una lista de dones espirituales. Ya vimos nosotros que en Efesios capítulo 4:11 tenemos una lista de los ministerios que son 5. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 al 11 dice, cada uno según el don que ha recibido. El apóstol Pablo está aseverando acá de que cada persona ha recibido un don y debe de ministrarlo a los otros como buenos administradores de la multigracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra conforme al poder de Dios, al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Todos estos textos apuntan a que Dios es el dador de los ministerios y de los dones espirituales. La pregunta ahora es, ¿qué tengo que hacer yo para descubrir cuál es mi don espiritual?
Todos los creyentes tenemos por lo menos un don espiritual, otros quizás tengan más. Muchas personas no tienen problemas o dificultades para descubrir su ministerio, para descubrir sus dones espirituales. Pero otros creyentes sí tienen dificultades para identificar cuál es su ministerio y cuáles son sus dones espirituales. Y estas son algunas de las cosas que se pueden hacer para identificar cuál es nuestro don espiritual. En primer lugar, entender nuestra forma. Rick Warren, en su libro titulado Una vida con propósito, en la página 257, habla acerca de la forma. La forma es un acróstico de 5 letras tomadas de Filipenses capítulo 2, versículo 6, el cual dice, siendo en forma de Dios. La palabra forma tiene que ver con nuestra formación espiritual, o sea, nuestra madurez, nuestro conocimiento de la palabra de Dios, oportunidades. Esto tiene que ver con las áreas en las que hemos participado, las que hemos servido, ya sean áreas seculares o áreas espirituales, porque esas áreas muestran nuestros fuertes recursos o habilidades. Estos recursos o habilidades pueden ser espirituales o pueden ser naturales. Son aquellas cosas que nosotros hacemos por naturaleza o aquellas cosas que hacemos nosotros porque es el don de Dios que está en nosotros. Mi personalidad, o sea, esto tiene que ver con lo que a mí me agrada hacer, mis inclinaciones, mis talentos naturales o espirituales. Y por último, antecedentes, y esto tiene que ver con experiencias obtenidas en la vida. Estas experiencias pueden ser espirituales, pueden ser dolorosas incluso, educacionales y ministeriales. O sea, todos tenemos experiencias en la vida y estas experiencias nos muestran cuáles son nuestras áreas fuertes y áreas de interés. Por ejemplo, Mateo fue cobrador de impuestos. Él tenía experiencias administrativas, de contabilidad, de cómo hablar con la gente, de cómo convencer a los deudores para que paguen los impuestos al gobierno. O sea, era un hombre que era de fácil palabra, tenía una buena forma de comunicar las cosas. Pedro, por ejemplo, un pescador, tenía experiencias de liderazgo porque siempre menciona allí Pedro y sus hermanos, o Pedro incluso cuando después de la resurrección de Jesús se va a pescar y le siguen 7 personas más. Entonces Pedro tenía habilidades de liderazgo. También se sabía ubicar. Y todas estas cosas más adelante eh, muestran cuál es el don de Pedro. Siempre fue un líder entre los apóstoles, incluso era el líder de los apóstoles y todos seguían lo que hacía Pedro, lo hacían los demás. Pablo fue un hombre con mucho conocimiento de las escrituras, aparte de ser un hacedor de campañas, era un hombre que tenía un liderazgo natural. Y estas experiencias vividas, estos talentos naturales, son un punto de partida para determinar nuestro ministerio.
son como, y son de gran utilidad en el desempeño de ellos. En segundo lugar, conocimiento de lo que la Biblia dice acerca de los ministerios y los dones espirituales. Es importante que nosotros hagamos una investigación personal de lo que la Biblia dice acerca de los ministerios, porque entre más usted conoce de lo que la Biblia dice acerca del ministerio, más se va a ir identificando con aquellas áreas fuertes de su vida, con aquellas inclinaciones. O sea, mucha gente no puede determinar cuál es su don porque no conoce cuáles son los dones espirituales, cuáles son los ministerios, cuáles son las características. Entonces nunca se puede ubicar en uno de ellos. Una de las cosas que recién convertido hice fue investigar acerca de los ministerios y de los dones espirituales y pude identificarme de manera personal con el ministerio pastoral, el ministerio de la enseñanza. Y eso me ayudó mucho para determinar cuál era mi ministerio, a qué Dios me había llamado. En tercer lugar, involúcrese en el ministerio de la iglesia. Entre más nosotros practicamos, entre más servimos, va a haber un momento en que nos vamos a identificar con cierta área de servicio y esa va a determinar cuál es nuestro don espiritual. Creo que es importante que hay que involucrarse en las áreas que más pueden en la iglesia. Yo puedo decir sin jactancia que participé en todos los ministerios de la iglesia. Cada cosa que mi pastor me pedía, cada oportunidad que había, yo me involucraba. Y fue así como fui reduciendo las áreas de servicio a ciertas áreas en particular. También es importante, número 4, analícese usted mismo, sus aspiraciones, sus deseos, qué le apasiona en la vida, qué cosas usted siente cómodo hacer y que hace con facilidad y que las hace con gran excelencia. Número 5, pregúntele a Dios. Órele a Dios y dígale, Señor, muéstrame cuál es mi ministerio, para qué tú me has llamado, qué es lo que tengo que hacer yo dentro de la iglesia. También pregúntele a otros cristianos qué dones ellos pueden ver en usted. Y déjeme decirle que hay mucha gente en la iglesia que tiene discernimiento, que tiene perfección y que pueden decirle a usted con toda exactitud cuál es su don espiritual. A veces a nosotros nos cuesta, pero las personas que nos ven a nosotros haciendo las cosas, ellos ven esos dones en nosotros. Entonces hay que preguntarles a las personas si ellos nos ven en ese ministerio. Escucha a los hermanos. Ellos muchas veces comentan de de las habilidades que hay en los hermanos. Ellos te pueden decir si tienes don para cantar o que sigas orando, si tienes don para presidir o no. Ellos te van a decir en qué cosas tú eres bueno, tú eres excelente. Así es que hay que escuchar a los hermanos, especialmente para aquellas personas que todavía no han descubierto su ministerio. Consagre su vida a Dios. Romanos 12:1 dice que hay que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Consagramos nuestra vida a Dios para que de esa manera podamos nosotros descubrir nuestro don espiritual. Elimina las interferencias, las distracciones de la vida. Juan 6:33 dice que el espíritu es el que da vida a la carne, para nada aprovecha, no pierda su tiempo en las cosas de la carne. Santiago 4:7 dice que nos acerquemos a Dios y que Él se acercará a nosotros. Evalúe su potencialidad. Cada ser humano
desde su nacimiento trae una potencialidad natural en su vida. Y esto nos orienta hacia ese don espiritual que Dios tiene para nosotros. También entienda la autonomía del cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo, cada miembro tiene una función diferente. Todos somos importantes, necesarios, pero cada quien tiene una posición dentro del cuerpo de Cristo. Muchas veces los creyentes queremos tomar posiciones, áreas que no, para los cuales no hemos sido nosotros llamados. Y claro, podemos llegar a un punto que las hacemos bien, pero no es nuestro don espiritual. Y si es nuestro don espiritual, no vamos a crecer espiritualmente. Por eso que es importante que un creyente descubra desde su muy temprana edad cuál es su don espiritual, cuál es su ministerio, para que se pueda concentrar en él y desarrollarlo, toda su potencialidad. Y por último, si no lo ha hecho, llene el cuestionario de los dones espirituales. Este cuestionario lo que hace es ver cuáles son nuestras áreas de preferencia, nuestros intereses, y conforme a nuestros intereses, nos ubica en ciertas áreas, en ciertos ministerios o en ciertos dones espirituales, y eso nos ayuda a poder minimizar esa lista de cosas a 2 o 3 áreas de servicio. Yo siempre recomiendo a las personas, incluso aquellos que ya están por años en ministerios, les aconsejo que llenen el cuestionario de los dones espirituales, porque posiblemente estamos en áreas que no hemos sido diseñados. Estamos en áreas para los cuales Dios no nos escogió, y es por eso que no tenemos mucho éxito. La llegamos a hacer con bastante efectividad, pero no tenemos éxito, no crecemos. Muchas veces no nos llenan espiritualmente porque estamos haciendo cosas para los cuales no hemos sido diseñados. Por eso que el cuestionario de dones espirituales es muy importante, para que de esa manera nosotros podamos conocer cuáles son las áreas en las que debemos de concentrarnos. Es interesante que después que muchas personas han llenado ese cuestionario, han descubierto que están en el camino correcto. Otros han descubierto que aunque disfrutan lo que están haciendo, pero que no es esa su don espiritual, y eso es importante porque nos ayuda a reenfocar nuestro servicio a Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos en nuestro próximo video. Que tengan un hermoso